Déjeme saludar a la diputada federal por Morena, por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez a la Torre, para que nos dé su opinión de este y otros temas, porque bien lo decía Nacho Rodríguez, andan con todo en la intentona de crear narrativas de que se encontraron un chivo expiatorio en el tema del descarrilamiento y todas estas cosas, mi querida Antares. Te abrazo a la distancia, diputada, ¿cómo estás? Igualmente, Vicente, saludos a todas y a todos. Pues sí, mira, siempre van a decir, acá si haces algo, malo, si no lo haces, también malo. Si dices lo que ellos esperaban, malo. Si dices lo que ellos no esperaban, también malo. O sea, no hay nunca. La cuarta transformación jamás va a responder de acuerdo con las expectativas de la oposición que está, o sea, no saben ya ni qué hacer, entonces se dedican a golpear, a mentir, a estorbar, en fin. Lo cierto es que este lamentable accidente, pues, ha puesto en obra, ahora sí que toda la estructura del gobierno y de la fiscalía, etcétera, para poder resarcir en la medida de lo posible, Vicente, el daño, porque obviamente sabemos todas y todos que la pérdida de vidas pues no es reparable, desgraciadamente, pero en la medida de lo posible poder reparar el daño a las familias en todo lo que se pueda hacer. Y la presidenta ha manifestado esa voluntad desde el primer momento, y tanto el gobierno del estado de Oaxaca como el gobierno federal completo se volcaron en ayudar a los familiares de las víctimas y a las víctimas también, a los que estaban hospitalizados en diferentes instituciones de gobierno, para dar primero los auxilios inmediatos que se requerían. Y ahora, una vez que la Fiscalía General de la República emite este primer dictamen, digamos, es el primer dictamen y eso no podemos perderlo de vista. Pues entonces, a partir de este primer dictamen, se desencadenan otras acciones de parte del gobierno, que hoy además en la mañanera la presidenta le preguntaron específicamente, que incluye una serie de cosas. Por supuesto, no es nada más la entrega de recursos económicos, sino tratar de ayudar a las familias que perdieron un familiar, por supuesto. Ella incluso mencionó, sí, acciones de vivienda, becas para las niñas y niños, los hijos de las personas que fallecieron, en fin, una serie de medidas que se pueden pues aportar. Eh, y bueno, ciertamente hay gentes que dicen, porque ahora también ya sabes, Vicente, como ellos son expertos en todo, ya son expertos en vías, son expertos en el manejo de los trenes y se burlan de que la curva fue tomada a 65 kilómetros por hora y se burlan diciendo que eso ni que fuera tanta velocidad. Bueno, es muy claro en el informe de la Fiscalía General de la República cómo estaban ya estipulados con anterioridad los límites de velocidad por una razón específica. Un tren no es lo mismo que un vehículo, que un coche o un autobús. En un coche tú a 65 kilómetros por hora puedes tomar una curva, dependiendo de la curva también, pero en un tren no, porque tiene fuerzas distintas, pesos diferentes, la mecánica de un tren es distinta y la forma de conducirlo tiene que ser necesariamente diferente. Entonces se ha documentado hasta este momento, de acuerdo con la caja negra del tren y con todos los dictámenes que la Fiscalía hizo, que sí participaron expertos en el tema, pues se llegó a la conclusión de que el tren en varios segmentos de ese trayecto pues iba a una velocidad mayor de la establecida y que precisamente la curva en donde se dio el lamentable accidente pues se tomó a una velocidad mayor de la que estaba establecida para hacerlo. Entonces, pues es lamentable. Yo no creo, Vicente, ciertamente, que el conductor del tren lo haya hecho porque quiso y porque quería descarrilar el tren y porque quería que se diera una tragedia. No, no lo creo así. Digo, también la fiscalía tendrá que establecer ese tipo de cosas en la investigación que sigue
por supuesto, avanzando, pero pues el hecho se dio y es tiempo de que el gobierno reaccione de la manera que lo está haciendo. Diputada, debo de decir que para propios y extraños, bien, porque en menos de un mes ya se tiene este primer reporte, bien, porque en menos de un mes la presidenta cumple y dice en su momento, por eso lo pusimos al inicio de esta transmisión antes de la mañanera, recuperamos la mañanera del día después del descarrilamiento y la presidenta, cuando le planteaban que había gente que decía que iba muy rápido el tren, dice, hay que esperar a las investigaciones, a la caja negra. Bien que en menos de un mes ya se está apoyando a los lastimados y a los familiares de los fallecidos. Digo, de reconocer esto de la fiscalía, porque también traíamos con Gersmanero una lentitud alucinante y hoy vemos una diferente Fiscalía General de la República, y lo digo con mucho respeto, diputada. Pues sí, Vicente. A ver, hay casos de los que seguimos esperando respuesta, de los de la época neoliberal espantosa que este pobre país sufrió, que no tienen todavía respuesta. Ahora, la fiscal Ernestina Godoy ya es muy conocida en cuanto a su forma de trabajo, que se enfoca en la resolución. Desde que ella fue fiscal de la Ciudad de México, pues la verdad es que su actuación ha sido extraordinaria en cuanto a celeridad y en cuanto a precisión, en cuanto a una conducción totalmente legal, apegada a derecho de la Fiscalía. Y ahorita en la Fiscalía General de la República, pues bueno, está haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, pues eso por un lado, la Fiscalía que es autónoma, sabemos, Vicente, que es autónoma, y por el otro lado, la disposición del gobierno de México desde el primer momento después del lamentable accidente, pues estuvo allí. Tú recordarás también, Vicente, que se movilizaron todos los servicios, en primer lugar, de atención de la salud, de cómo en los hospitales del IMSS Bienestar, ISSSTE, estuvieron brindando la atención a las personas heridas, cómo la presidenta misma se presentó allí a atender, incluso estuvo en la funeraria donde estaban velando a las personas fallecidas, y se brindó todo el respaldo, se dio una aportación económica inmediata para, como lo dijo ella, no es que esta es ya la aportación del gobierno, sino que es para que puedan las personas solventar los primeros gastos que se derivan de esta tragedia, pero siguen las investigaciones y ahora se procede a la siguiente etapa de la reparación del daño. Entonces, esto no se había visto antes, Vicente. O sea, venimos desde las épocas esas horribles desde que empezó el neoliberalismo en México, con el terremoto del 85, que el gobierno se quedó pasmado y que fue el pueblo de México el que salió a buscar a las víctimas y demás, y que, bueno, hasta todas las tragedias que ocurrieron en 36 años y que no hubo una acción contundente de reparación del daño de parte de los gobiernos. Estamos viendo una lógica totalmente diferente, en donde además no se escatiman recursos, Vicente. Y eso es importantísimo, porque estas gentes de la pobre oposición moralmente derrotada y paupérrima en cuanto a valores y a todo, ay no, que dicen y dicen que el Fonden y puras tarugadas así, sin Fonden, sin nada de los fondos especiales, los fideicomisos, no sé qué, se da respuesta y los recursos fluyen porque son asuntos prioritarios para la nación, y esto está pasando también en este lamentable hecho. Y bueno, pues, ¿cómo ves la guerra de la oposición que no da una? Hasta en los tiempos a veces dices tú, carambas, Lili Telles, tu amiga del alma, salió a decir que era un chivo expiatorio el maquinista. Yo estoy seguro que el compromiso de la presidenta no lo permitiría hacia el pueblo de México. ¿Cómo que chivos expiatorios para defender, para proteger a los hijos
de López Obrador, mira, ahí está en pantalla, o Xóchitl Gálvez, ¿con qué cara? Digo yo, chinga, hombre. Xóchitl Gálvez también dice, la fiscal Godoy se va por el camino fácil y responsabiliza al conductor del descarrilamiento, exculpó automáticamente. Pues que no escucharon que la investigación continúa, automáticamente exculpó a los supervisores y a los responsables de su construcción. No, pues está camarón. No sé si quieras cerrar con este tema, porque también te leí en redes por lo de Salamanca, diputada allá en tu tierra, Guanajuato. ¿Qué está pasando? Qué tragedia, qué cosas, y todo es culpa del gobierno federal, como si no hubiera gobernadora, por cierto, del PAN allá, y si bien no es cuestión de partidos, porque en Salamanca tengo entendido que gobierna Morena, pues nos toca a todos cerrar filas por la gente de a pie, la gente de abajo, abogada, tú, diputada. Mira, respecto a la pobre oposición, a estas señoras, bueno, esas señoras, ¿qué autoridad moral tienen? ¿Qué autoridad moral tienen, por favor? Y bueno, ya, el pueblo las ha puesto en su justa dimensión, esa es la ventaja. Respecto al tema de Salamanca, mi querido Vicente, efectivamente, Morena gobierna Salamanca y yo quiero explicarle a la gente una serie de cosas. Guanajuato es primer lugar consistentemente en homicidios dolosos, no de ahorita, desde 2016. La escalada de violencia en Guanajuato comenzó en 2009, justo cuando instalaron en el gobierno al fiscal, que en ese entonces era procurador, y al secretario de Seguridad Pública, que estuvieron 3 sexenios, Vicente. Justo con ellos llegó la escalada de violencia con Samarripa y con Cabeza de Vaca. Así llegó la escalada de violencia, que fue tremenda, y nos ganamos el super primer lugar en este lamentable asunto en 2016, y de ahí Guanajuato no ha parado. Pero si te fijas, Guanajuato, en la narrativa de la oposición, ay no, los estados más violentos son Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Y no, Vicente, porque si nos vamos a los datos duros, Guanajuato en primer lugar, siempre en los primeros lugares está Chihuahua, que también gobierna el PAN, porque estos son violentos de origen. Nada más que les hemos ido quitando otros estados que también son muy violentos, pero no son ni Sinaloa ni Michoacán los más, son Guanajuato y Chihuahua constantemente. Y en Guanajuato el tema es muy profundo, porque ellos, esos señores que te digo, Samarripa y Cabeza de Vaca, son los impulsores del cártel local de Santa Rosa de Lima, que recordarás que antes de que llegara, o sea, antes de que se gobernara acá, salió a la luz ese cártel echando bala ahí en un video que se presentaron al mundo estos criminales. Y solo los que hemos caminado el estado de Guanajuato, Vicente, que no somos muchos, ¿eh? No somos muchos. Yo me precio de ser una de las que más ha caminado Guanajuato. Puedes entender la descomposición social que se ha generado a lo largo de muchos años. ¿De qué, Vicente? De que Guanajuato se presume el crecimiento económico. O sea, Guanajuato es como el laboratorio del neoliberalismo, ha sido el de los que encabezan esa lista de una política neoliberal extrema, en donde sí hay mucha industria, nada más que son de los salarios más bajos del país. La gente trabaja 12 horas corridas y les rotan turnos en unas condiciones muy lamentables. Hay escasez, una sobreexplotación de los mantos acuíferos. Es uno de los estados más desiguales del país. León, que es la ciudad en donde yo vivo, es el tercer municipio más poblado del país después de Tijuana y Ecatepec. Nada más que León, que es la joya de la corona para los panistas, es la ciudad con el mayor número de pobres absoluto en el país. Es el municipio con el mayor número de pobres. No es Guerrero, ni Oaxaca, ni Chiapas en municipios concretos. Es León, Guanajuato.
Entonces, cuando estás hablando de desigualdades extremas, cuando estás hablando de que aquí en Guanajuato, y ese no se dice, es calladito, ¿verdad? También opera un cártel inmobiliario en León, en San Miguel de Allende, en Dolores Hidalgo, en ese corredor turístico que han hecho, y ellos tienen, los panistas, sus viñedos y sus fraccionamientos súper de ultralujo con un cártel ahí liderado por una mafia panista. En Guanajuato capital también, con el matrimonio Navarro Smith, que han gobernado los últimos años ese pobre municipio y que ahora ya la justicia está, porque están violando ahí leyes ambientales les acaban de incautar un fraccionamiento allí, el gobierno de México, por supuesto, después de hacer una investigación en temas ambientales en la sierra de Guanajuato, sierra de Santa Rosa, que está en veda, y ellos allí hicieron su fraccionamiento. Son todas estas cosas, Vicente, en donde aquí no hay programas para los pobres, pero sí hay un montón de préstamos con cargo a deuda, por supuesto, el gobierno del estado, préstamos para los de arriba, y la gente de abajo, pues hay que se rasque con sus uñas. Ese es el germen de toda esta violencia desbordada en Guanajuato, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, que ha dañado profundamente y desgraciadamente, Vicente, a pesar de que con los gobiernos de la Cuarta Transformación hay una clarísima tendencia a la baja. Incluso en Guanajuato, de febrero a la fecha ha disminuido, pero seguimos en el mega primer lugar de este tipo de cosas. Las masacres han sido muy constantes. Ahorita se lanzan contra el alcalde de Salamanca, pero no dicen nada de las masacres que se dan en Irapuato cada 8 días, ¿verdad? O en Dolores Hidalgo, o en San Felipe, en fin, en los municipios que ellos gobiernan no dicen nada. León, que León es una de las ciudades más violentas del país. Ay, pero aquí no se dice nada. Hay veda en ese tema de las narrativas, ¿no? Y además, en el caso concreto de Salamanca, Vicente, yo quiero decirte que antes de que gobernara Morena, estos pillos decretaron el famoso mando único y quitaron la policía de Salamanca. O sea, sin policía, Salamanca. Y era nada más la policía estatal, que es sumamente cuestionable y que toda la gente aquí le tiene terror a la famosa FESPE. Entonces, quitaron la policía. La primera alcaldesa de Morena, que fue en el 2018, Beatriz Hernández, ella intentó formar la policía y le pusieron todas las trabas porque no le certificaban, no le querían dar certificación, ni permiso de portación de armas de fuego, ni incluir a los policías que ella intentaba reclutar en la escuela de policía del Estado. Y para la creación de policías, el Estado tiene forzosamente que dar autorizaciones. La bloquearon por todos los medios. Después llegó César Prieto, que él sigue siendo el alcalde, es reelecto ahora. César ha hecho un extraordinario papel, pero también ha batallado mucho con su cuerpo de seguridad. Entonces, Salamanca no tiene una policía súper consolidada por culpa del gobierno del estado, que antes de que gobernara Morena ese municipio, quitó a la policía, la quitó por completo. Entonces, ¿qué quieren que haga el alcalde? Si la FESPE no responde y si son de los primeros respondientes. Ahora ya hay una policía de Salamanca, pero está pues incipiente, Vicente. No es una policía súper consolidada porque el gobierno del estado lo ha bloqueado a todo lo que da. Entonces, pero nadie culpa al gobierno del estado. Todo es culpa ahora del alcalde y de la presidenta, por supuesto. Culpa de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de César Prieto. Y ellos, no, como si nunca existieran ellos, como si ellos no tuvieran nada que ver en este estado, ¿no? Entonces es esa narrativa en la que son súper especialistas y no hay que comprárselas porque es mentira. Pero qué bueno que te tenemos aquí en Sin Censura hablando libremente de estos temas que tiene que saber nuestra audiencia, que tiene que saber la gente. Por eso es tan importante para nosotros contar siempre con la opinión, la voz que se escuche fuerte de Antares Vázquez Alatorre en este espacio libre como el viento. Te pido, por favor, precisamente, diputada, que nos ayudes con tus redes sociales para que amor con amor se pague, querida Antares. Sí, allí síganme, por favor, porque, para que me quiten de los trolls que traigo ahí, porque, como digo, en X es una cosa
a Vicente Serrano lo traen encima, pero a todos los que opinamos cualquier cosa en favor de la Cuarta Transformación es una violencia extrema, que es de la derecha, porque la derecha es violenta. Pero bueno, síganme en ex Twitter como @AntaresBasala, igual estoy en TikTok y en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez Alatorre, por ahí nos estamos viendo. Claro que sí, o aquí en Sin Censura, mi querida Antares, ya sabes que las puertas siempre están abiertas y nos vemos muy Gracias. pronto, la próxima semana o antes si lo amerita la noticia, Antares. Muy bien, gracias Vicente y saludos a todas y a todos. Gracias, es la diputada federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, y precisamente